Estados Unidos acaba de dar el paso que durante mucho tiempo muchos decían que nunca iba a ocurrir. Tropas estadounidenses serían enviadas a territorio venezolano para permanecer allí bajo una tutela militar. La información se conoció tras una conferencia ofrecida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lo que confirmó que el proceso de transición venezolana ya no será únicamente político o diplomático, sino también militar. Hasta ahora se hablaba principalmente del papel del secretario de Estado Marco Rubio, pero la entrada directa del jefe del Pentágono cambia completamente el panorama. Significa que Washington no solo está observando el proceso, sino que comienza a tomar control sobre los temas de seguridad. En otras palabras, se empieza a decidir el futuro de la estructura militar venezolana. Entre las primeras consecuencias está el final de la etapa de Vladimir Padrino López al frente de la Fuerza Armada. Su ciclo dentro del poder militar se considera terminado. A partir de ahora comienza una reorganización profunda dentro del aparato de seguridad del país, que también afectará a los colectivos armados, a las redes radicales del chavismo y a figuras clave como Diosdado Cabello. La razón principal es que durante años Venezuela se convirtió en un territorio donde operaban múltiples estructuras armadas y redes criminales. Colectivos, paramilitares y grupos vinculados a organizaciones extranjeras terminaron formando un problema de seguridad regional. Washington considera que ese entramado debe ser desmontado para que pueda existir una transición real. Por eso la participación del Pentágono tiene un objetivo claro: desmantelar esas estructuras. La operación incluiría la depuración de organismos militares, cuerpos de seguridad e incluso ministerios que durante años estuvieron vinculados a esas redes. Uno de los temores que se analiza es que los sectores más radicales del chavismo intenten reorganizarse como grupos insurgentes, algo parecido a lo que ocurrió en Irak cuando el colapso del poder central permitió la aparición de organizaciones extremistas. Sin embargo, los análisis indican que en Venezuela no existe un nivel de fanatismo ideológico comparable al de otras regiones del mundo, lo que reduce ese riesgo. Al mismo tiempo, Washington busca evitar que Venezuela repita escenarios como los que vivió Colombia durante décadas, donde grupos armados ilegales controlaban territorios y operaban desde zonas rurales. La noticia comenzó a difundirse desde Washington y fue recogida por medios internacionales como el diario ABC de España, donde se señala que la entrada directa del secretario de Defensa en el expediente venezolano abre una nueva fase de supervisión militar. Esta etapa no solo implica cambios en los nombres dentro de la Fuerza Armada, sino una limpieza profunda de las estructuras que durante años convirtieron al país en un punto clave para operaciones de crimen internacional. El chavismo terminó vinculado a redes de corrupción, narcotráfico y alianzas con organizaciones armadas como el ELN. Incluso existen reportes de personas provenientes de Irán que entraron a Estados Unidos utilizando documentos venezolanos, lo que terminó elevando la preocupación en Washington. Dentro de la Fuerza Armada también se habla de un proceso de depuración. Algunos análisis señalan que una parte de los militares podría mantenerse dentro de la institución reorganizada, mientras que otros quedarán fuera del nuevo esquema. La salida de Padrino López y la participación del Pentágono coinciden además con otro objetivo clave: convocar elecciones. Desde Washington se ha señalado que el proceso de transición debe culminar con un nuevo proceso electoral que permita reorganizar las instituciones del país. Mientras tanto, también se empiezan a desmontar las redes económicas que durante años controlaron recursos como el petróleo y los minerales. En medio de este escenario, algunas declaraciones dentro del propio chavismo reflejan la tensión interna. Diosdado Cabello llegó a afirmar que algunas decisiones del gobierno podrían parecer traiciones, pero que respondían a órdenes internas, una señal clara del clima de fractura dentro del poder. La tutela militar estadounidense incluye el control de inteligencia. El despliegue de tropas traerá consigo tecnología de vigilancia que dejará prácticamente sin influencia a las estructuras de inteligencia cubanas que durante años operaron dentro del país. La reorganización abarcará desde el Ministerio de Defensa hasta las regiones militares, pasando por organismos policiales y estructuras de seguridad interna. Este despliegue también tiene un componente económico. Las grandes empresas petroleras no invertirán en Venezuela si no existe seguridad. La presencia militar funcionaría entonces como una garantía para que ingenieros, inversiones y proyectos puedan regresar al país.
Se habla incluso de acuerdos de cooperación que permitirían mantener un sistema de supervisión durante el tiempo necesario para estabilizar la nación y proteger sus recursos naturales, especialmente el petróleo, el oro y los minerales estratégicos. En medio de este escenario aparece también María Corina Machado. Para ella, el nuevo contexto representa un impulso político importante, ya que una transición con garantías internacionales facilitaría su regreso al país y la apertura de un proceso político real. Al mismo tiempo, aumentan las posibilidades de captura para figuras clave del antiguo sistema de poder. No solo se habla de Diosdado Cabello, sino de múltiples funcionarios vinculados a redes de represión, corrupción y narcotráfico. El restablecimiento de relaciones diplomáticas también forma parte de esta fase. Tras los embajadores suelen llegar agregados militares, equipos de seguridad y unidades de ingeniería encargadas de estabilizar la infraestructura del país. Todo esto coloca a Venezuela en una etapa inédita, una soberanía supervisada, donde el Estado mantiene sus instituciones, pero con presencia internacional en áreas estratégicas de seguridad. Para quienes controlaban el sistema anterior, este escenario representa el peor panorama posible. Durante años pudieron enfrentarse a críticas políticas o diplomáticas, pero frente a una estructura militar internacional, las opciones se reducen drásticamente. La salida de Vladimir Padrino López marcará así el cierre de una etapa dentro del poder militar venezolano. Y al mismo tiempo, abrirá una nueva fase, la reorganización completa de la seguridad del país, el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales y el inicio de un proceso que busca llevar a Venezuela hacia la estabilidad, la justicia y la reconstrucción institucional.